Hola, hola, buenas noches. Nos da mucho gusto recibirlos a todos. Estamos muy contentos de recibir ahora en este webinar al licenciado en Educación Especial en el área de ceguera y debilidad visual, Raúl Ramírez Alba. Él está certificado y facultado por la Lighthouse Internacional de Nueva York para la instrucción de pacientes con visión baja, diplomado en biofeedback y neurofeedback. Trabajó para Tesidevi Fundación Conde de Valenciana de 1991 a 2003. Perteneció a la Facultad de Educación Continua de Lighthouse de 1998 a 2002. De 2002 a 2008 trabajó en el Servicio de Visión Baja de la Asociación para Evitar la Ceguera en México, en el Hospital APEC Luis Sánchez Bulnes. Trabajó también en el Hospital Infantil Privado de 2019 a 2020. Es docente de la Escuela Normal de Especialización desde el año 2000 a la fecha. Ha ocupado la vocalía por rehabilitación y estimulación visual en el Centro Mexicano para Visión Baja. Ha sido ponente en diferentes congresos nacionales e internacionales y actualmente es maestro adjunto en el Diplomado de Estimulación y Rehabilitación Visual de AVER, que es certificado por la UNAM. Y dentro de la institución ha dado numerosos cursos también y webinars, y ahí le damos una cordial bienvenida a Raúl, que es parte muy, muy importante de nuestro grupo interdisciplinario que laboramos en AVER. Muchas gracias, Raúl, por haber aceptado nuestra invitación para que des este webinar y posteriormente el curso en donde veremos los temas que toques esta noche, pero con mucho mayor profundidad. Te damos la bienvenida y te dejamos los micrófonos. Muchas gracias. Gracias a todos por su presencia esta noche. Muy buena noche. Agradezco a la doctora Medina por la oportunidad de darme de compartir con ustedes este tema que en lo particular me apasiona, esta parte de hablar de la autosuficiencia en el desplazamiento de las personas con visión baja. Yo creo que es uno de los procesos más importantes dentro de lo que es la rehabilitación visual. Determina mucho en la persona con baja visión porque todos tenemos una necesidad de movernos, de desplazarnos, de llegar a algún lugar, ya sea dentro de casa o fuera de casa. Entonces se vuelve un factor muy importante, pero obviamente van a intervenir una serie de situaciones y el día de hoy vamos a hablar a grosso modo de lo que sucede tanto con el adulto mayor, con el adulto joven, con los niños y en el caso de los bebés, cuando iniciamos precisamente con esta parte de la estimulación para poder lograr esta autosuficiencia en el desplazamiento. Entonces, voy a iniciar porque podamos diferenciar qué es la autosuficiencia en el desplazamiento y la orientación y movilidad. Y para ello voy a partir, creo que siempre es muy importante partir de conceptos. Entonces, vamos a empezar por definir esta parte de la autosuficiencia, en el cual nos dice que es un estado, una condición en la que una persona puede bastarse por sí mismo o esa capacidad que tenemos para abastecernos por nosotros mismos y que esto nos permite satisfacer nuestras necesidades. O en otras palabras, hacer que una persona no dependa de otra o de otros. Esto se vuelve una situación sumamente importante, ¿no? Entonces vemos que la parte de la autosuficiencia, solamente de la única persona que puedo depender pues, es de mí. Y por eso es que hablamos de la autosuficiencia en el desplazamiento. ¿Qué es esto del desplazamiento? Bueno, el desplazamiento lo vamos a entender como un cambio de posición que puede experimentar un cuerpo desde un punto inicial A hasta un punto final B y que se logra a través del movimiento. Es decir, si lo vemos desde un punto de vista de la física, lo tenemos que entender como una longitud y dirección que recorre un cuerpo para moverse desde un punto inicial hasta un punto final. Y era lo que les decía, o sea, esto puede suceder tanto en interiores como en exteriores. Puede ser un recorrido corto o puede ser un recorrido largo. Ahora, ¿cuál es la diferencia con respecto a la orientación y la movilidad? Nos vamos a dar cuenta que la orientación y la movilidad en realidad
están incluidas dentro de lo que es la autosuficiencia en el desplazamiento. Tenemos que entender a la orientación como aquella comprensión del ambiente, es decir, es donde nosotros tomamos conciencia de la situación de la persona en el espacio o en el contexto donde está y cómo puede relacionarse con los elementos de este contexto o de este ambiente. Y la movilidad la vamos a entender como aquella capacidad que tenemos para desplazarse de una forma independiente, segura y con cierta eficacia. Entonces, era lo que les decía hace un momento. Si nosotros observamos esta situación, vamos a que a final de cuentas, la orientación y movilidad es una parte de la autosuficiencia en el desplazamiento. Y para ello vamos a ver cuál sería el propósito de esta autosuficiencia en el desplazamiento. Pues lo más importante es que la persona logre desplazarse de una forma segura, eficiente y autónoma en cualquier contexto, conocido o desconocido, y que para ello tenga las capacidades, habilidades y destrezas que le permitan llevar las actividades cotidianas en su entorno, ¿no? Ya sea su entorno hogareño, su entorno laboral, su entorno escolar, en fin, donde se encuentre esa persona, pueda ser capaz de desplazarse por sí sola. Otro de los propósitos que tendríamos es que la persona pueda aprender aquellas técnicas de protección que le permitan caminar en línea recta, seguir referencias, cruzar calles, utilizar el transporte público, lograr cruzar una calle, en fin, todo lo que implica esta parte del desplazamiento en un exterior. Ahora, en este proceso, ¿quiénes van a intervenir? Pues indudablemente los primeros, que son quienes van a hacer nuestra referencia siempre, van a ser los médicos dependiendo de la especialidad. Hablamos en este caso del oftalmólogo con especialidad en visión baja, hablamos de la importancia del trabajo del neurólogo, del psiquiatra, en el caso de los adultos mayores, del geriatra, en fin, todos aquellos especialistas que ven en primera instancia al paciente con visión baja. En un segundo momento, hablamos de la importancia del trabajo del psicólogo y el trabajo que realice directamente con el paciente o con los familiares, llámese esposa, hijos o con los padres en el caso de los niños. Y entonces es cuando viene la intervención del terapeuta en estimulación y rehabilitación visual o del fisioterapeuta o del terapeuta ocupacional. Hoy en día estamos trabajando mucho en conjunto con los licenciados en ciencias del deporte, con los docentes en el caso de los niños y indudablemente uno de los actores más importantes se vuelve la familia. Entonces, para que nosotros podamos planificar el trabajo para poder llevar a cabo esta autosuficiencia en el desplazamiento, vamos a requerir indudablemente de un diagnóstico y como decíamos, este diagnóstico nos lo va a proporcionar, pues, en este caso el oftalmólogo especialista en visión baja. Vamos a requerir saber cuál es la función visual del paciente, cómo es su visión funcional, que obviamente sabemos que no es lo mismo, todos los antecedentes o toda la historia clínica del paciente, y se vuelve algo muy importante, por ejemplo, en el caso de los pacientes diabéticos o en el caso de los pacientes hipertensos o en el caso de los pacientes que han tenido un evento cerebrovascular, conocer los signos vitales, como es la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Y de ahí la importancia, por ejemplo, que hayan hecho una valoración en la prueba de esfuerzo y haberle hecho previamente un electrocardiograma. Por ejemplo, en el caso de los médicos que tienen la especialidad en rehabilitación física, tener la valoración de la capacidad física, donde valoran la resistencia aeróbica y la flexibilidad dinámica. En el caso del psicólogo, que nos valora la condición emocional y la condición mental del paciente, o en el caso muchas veces del psiquiatra. Y
nosotros tenemos la responsabilidad de poder detectar cuáles son las necesidades que tiene el paciente, no lo que nosotros creemos que necesita, sino cuáles son las necesidades reales, y de ahí considerar cómo vamos a involucrar a la familia o cuántos miembros de la familia se van a participar, perdón, se van a incluirse en la participación de este proceso de rehabilitación. Algo importante o muy importante a considerar en este punto es lo que concierne a no siempre la familia se involucra toda. En el caso de los padres, regularmente es uno de los miembros, la mamá o el papá, que comúnmente quien más se llega a involucrar es la mamá, aunque hay papás que sí son comprometidos en la situación. En el caso de los adultos mayores, quienes crean este compromiso de poder asistir al proceso de rehabilitación es regularmente los hijos, ¿no? Y ahí nos encontramos con una serie de situaciones que vamos a ver más adelante. Y en el caso de los adultos mayores, pues muchas veces es la esposa quien se involucra, o muchas veces es el mismo paciente que tiene que asistir solo por la misma situación familiar en la que vive, ¿no? Entonces ahí vamos a tener una serie de variantes muy, muy importantes. Para ello, cuando nosotros creemos este plan de trabajo, tenemos que detectar en estas necesidades, primero, determinar cuáles son esas necesidades en los interiores, es decir, en su casa, en la escuela, pues en su trabajo. En exteriores, cómo es su desplazamiento. Y ahí es cuando valoramos la orientación de la persona, la movilidad, cómo la realiza, si hay dificultad, si tiene dificultad en la estereopsis, es decir, que esto no le permite ver la tercera dimensión y por lo tanto no logra ver desniveles. Las adaptaciones de accesibilidad que hay que hacer en su hogar o que hay que hacer en su trabajo, si es que nos lo permitieran. Muchas veces el hecho simplemente tan sencillo de marcar la orilla, por ejemplo, de los desniveles en las escaleras, ya fue algo que le ayudó muchísimo al paciente, ¿no? El tener una marca en las puertas es algo que le ayuda a ubicar. Y en los exteriores, indudablemente, me decía un paciente en alguna ocasión, híjole, Raúl, detecto qué tan importante es que el borde de las banquetas estén pintados, ¿no? Y me marca una gran diferencia cuando están pintados y cuando no lo están. Es importante el poder determinar si va a caminar solo, si va a caminar con un guía. En algunos casos van a requerir el bastón y dependiendo de la edad, de la condición, del diagnóstico, de la visión funcional del paciente y de la función visual, se va a determinar si requiere o no un bastón verde o un bastón de apoyo. Muchas veces, por ejemplo, en el caso de la persona de tercera edad, le es más fácil utilizar un bastón de apoyo que un bastón verde, ¿no? E inclusive el impacto psicológico o el impacto emocional es menor y se acepta más un bastón de apoyo que un bastón verde, porque el bastón de apoyo como que lo hace todavía, considera que se vuelve acorde a su edad, y en cambio el verse con un bastón verde, que es el que utiliza la persona con visión baja, lo hace sentirse con una persona con ceguera. Y obviamente al determinar el uso del bastón, vamos a determinar cómo es la movilidad con este bastón, y todo esto nos lleva a que podamos elaborar un programa basado en las necesidades del paciente y no en lo que nosotros tenemos. Sin embargo, en la elaboración de este programa, no basta con considerar todo lo que hemos referido anteriormente, sino también tenemos que nosotros considerar cuáles son los cambios fisiológicos. Por ejemplo, en el caso de los adultos mayores, hay un envejecimiento de las células y esto trae todo un impacto a nivel corporal, ¿no? ¿Por qué? Porque hay pérdida de elasticidad, la piel ya no está tan hidratada, ya no le es tan fácil los movimientos. Tenemos que también que considerar los cambios en la salud. ¿Por qué? Porque va a haber una prevalencia de otras enfermedades o de otra, por ejemplo, en el caso de la diabetes, puede traer otras consecuencias, ¿no? A nivel físico, indudablemente hay cambios en su nutrición, su metabolismo ya no funciona más, igual. En algunos casos se tiene que llevar una alimentación en específico. Voy a hacer mucha referencia o mucho énfasis en las personas diabéticas, e inclusive
vamos a encontrar cambios en la eliminación del alimento, ¿no? Porque en algunos casos va a presentar incontinencia y esto trae una consecuencia a nivel psíquico y a nivel social. La persona cómo se siente, ¿no? Cuando presenta una enuresis o una encopresis, eso trae todo un impacto, ¿no? Y nosotros lo tenemos que considerar porque el estar haciendo el entrenamiento en un exterior o inclusive en un interior y que de pronto la persona tenga esta necesidad y bueno, dice, ok, cuando estoy yo pues uso el pañal, ¿no? Pero de todos modos, como quiera que sea, me es incómodo. Y esto se vuelve un factor y un factor importante muchas veces que le genera mucha angustia y mucha ansiedad a la persona cuando salimos a un exterior. Sin embargo, es algo que sucede y es algo que tenemos que aprender a manejar y que tenemos que considerar siempre, ¿no? Como un factor importante. Va a haber cambios en la actividad. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos comienzan a tener una vida más sedentaria. Y obviamente esto comienza a propiciar una hipertrofia muscular. En el ritmo circadiano también vamos a encontrar cambios, lo que va a afectar obviamente sus patrones de sueño y no va a seguir rutinas. Y de pronto una de las situaciones que se ha observado es que la persona con visión baja, severa y profunda tienden a dormir más tiempos y más en la tercera edad. Va a haber cambios en la percepción. ¿Por qué? Porque no solamente vamos a encontrar una situación visual, tal vez también estemos encontrando una situación auditiva, una situación motora, que indudablemente, o inclusive una situación olfativa que va a causar un impacto en la persona y un impacto negativo. Y si nosotros consideramos todas estas situaciones que estamos comentando, pues nos vamos a dar cuenta que esto genera cambios a nivel social. ¿Por qué? Porque dentro de la familia voy a jugar un rol distinto como adulto, como niño. Claro que hay roles, por ejemplo, en el caso de los niños, y no solamente en los niños, sino en general de la persona con visión baja, se va a venir a establecer una sobreprotección y una sobreprotección muy marcada que no le va a permitir potenciar esas capacidades, habilidades y destrezas que tenga el paciente, ¿no? Ya eso le tendríamos que sumar, en el caso de los adultos, todos los cambios sexuales que se dan. ¿Por qué? Porque comienza a haber una limitación física en los órganos sexuales. Por ende, le van a venir una serie de pensamientos erróneos y que van a estar arraigados en la sociedad además. Esto también le genera ansiedad porque el paciente tiene temor de no cubrir esta situación a nivel de tipo sexual con su pareja, le genera mucha incertidumbre y les decía, hablo más en específico de los pacientes que presentan diabetes y que son a quienes más les impactan estas situaciones, al igual que a los hipertensos, ¿no? Y esto obviamente propicia cambios en el autoconcepto, ¿no? Hay cambios en la actitud, en la identidad, en la misma imagen corporal, cómo se comienzan a percibir y suelen tomar una actitud negativa y por ende van a tener una baja autoestima. Por lo tanto, cuando nosotros elaboramos este programa de autosuficiencia en el desplazamiento, tenemos que ser muy claro en las instrucciones que demos, ¿no? Tenemos que ser breves y tenemos que ser precisos en lo que estamos indicando al paciente. Sí, tenemos que considerar el estado anímico del paciente, viene a ser sumamente importante y de ahí la importancia en que cuando demos una instrucción sea clara y no le sea agresiva para el paciente. Tenemos que utilizar un lenguaje adecuado y nos tenemos que cerciorar que lo que nosotros le dijimos lo haya entendido, ¿no? La mejor manera de hacerlo es pidiéndole que él explique lo que se le pidió que realizara. Y otro factor a considerar es saber cómo, cuándo y en qué momento necesito motivar al usuario. La motivación, si bien es cierto, es algo personal, no quiere decir que no lo podamos trabajar con el usuario. Y una de las cosas, por eso es la importancia de establecer metas de lo que queremos lograr con él, ¿no? Porque ahí va a venir su motivante. Les decía al inicio de la charla que
en lo particular, sí consideraba que este proceso de autosuficiencia en el desplazamiento es uno de los factores más importantes dentro del proceso de rehabilitación visual, porque el paciente puede hacer muchas cosas, pero le frustra no poder desplazarse solo, tener que depender de alguien y tener que pedirle a alguien que haga las cosas por él o que le ayude o que pueda acompañarle a un lugar. Y entonces viene un sentimiento de frustración, por ejemplo, cuando el paciente ha esperado por horas que llegue el hijo o la hija y que cuando le pide que lo lleve a un determinado lugar, el hijo o la hija manifieste, pues es que me siento cansado, ¿no? Déjame descansar un momento y ahorita te llevo. Y ahí viene el sentimiento de frustración, de molestia, de coraje, de ira, de tristeza inclusive, porque el paciente piensa, híjole, si yo estuviera bien, no tendría que estar solicitando la ayuda, ¿no? Pero en la condición que me encuentro, tengo que esperarme a que alguien tenga la disposición. Entonces, bueno, de ahí viene entonces esto que es algo negativo, nosotros lo podemos volver como algo positivo, precisamente porque esta va a ser la motivante, el que ya no dependas de los demás, sino que solamente puedas depender de ti en ese desplazamiento. Una de las situaciones que nosotros tenemos que checar y que tenemos que estar valorando y que vamos a estar trabajando con frecuencia es la calidad del movimiento. Y cuando hablamos de la calidad del movimiento, tenemos nosotros que checar la postura, si hay problemas posturales, si hay carencia en la habilidad para sostener la cabeza. Hay pacientes, por ejemplo, que tienden a tener un movimiento compensatorio de la cabeza, ¿no? O en el caso de los bebés con visión baja, esta parte se vuelve muy importante porque es lo que les va a permitir conocer el entorno. Si hay una hipotonía o una hipertonía, si hay carencia en la fuerza de hombros y de abdomen, o si hay una falta de rotación en los hombros y la cadera. Los hombros y la cadera se vuelven sumamente determinantes en el proceso de autosuficiencia en el desplazamiento y determinan muchas cosas en el desplazamiento de la persona. Dentro de esta calidad del movimiento, nosotros tenemos que considerar algo muy importante si hay dificultad en el equilibrio, lo que les decía, la pérdida de la tercera dimensión en los pacientes con visión baja, que es una constante, no en todos, pero sí en la mayoría, va a propiciar alteración en la estereopsis y por ende va a haber una dificultad en el equilibrio. Hay en algunos casos, o en la mayoría de los casos, dificultad para poder explorar el entorno debido a la postura o al no utilizar su visión de una manera eficiente. Y indudablemente uno de los lugares donde más se les dificulta caminar es en aquellos lugares donde el piso no está parejo, ¿no? Donde hay una serie de desniveles o donde el piso es muy pedregoso. Por ejemplo, hay parques que uno camina en arcilla, pero el piso no es tan parejo, ¿no? Y hay ramas, hay piedras, y entonces ahí es donde el paciente suele tropezarse con frecuencia. De hecho, hay una técnica para caminar en estos lugares que son de las cosas que se revisan durante el proceso de rehabilitación. En cuanto a la orientación espacial, nosotros tenemos que considerar cómo están establecidas estas nociones espaciales o si hay alguna alteración en ellas. Y desde niños hasta con el adulto manejamos conceptos como dentro, fuera, alrededor. ¿Por qué? Porque, y no solamente estos conceptos de dentro, fuera, alrededor, sino adelante, atrás, izquierda, derecha, arriba, abajo, porque estas son indicaciones muy importantes durante su desplazamiento en exteriores, principalmente. Hay pacientes que pierden la direccionalidad, no logran conservar la línea media y comienzan a caminar de lado. Hace rato mencionábamos sobre la importancia de la cadera o de los hombros, y un giro de hombros, por muy mínimo que sean los grados mínimos que mueva esos hombros, ya le cambió la direccionalidad y el paciente termina en otro lugar diferente al que creía que iba a llegar. Dentro de todo este proceso de rehabilitación en autosuficiencia en el desplazamiento, nosotros nos vamos a tener que valer de las ayudas ópticas, no ópticas, e indudablemente del uso de apps, que hoy en día existen varias, y esto es una de las cosas que estaremos revisando más adelante en un curso que daremos.
tenemos que considerar qué habilidades tiene la persona para orientación y movilidad, ¿no? A nivel sensorial, ¿cuáles son de las que nos podemos valer que no estén disminuidas? Tenemos que valorar cómo está la discriminación visual a una distancia de 3 a 4 metros. ¿Qué tanto logra explorar en esta distancia que les refería? Si logra hacer el seguimiento visual a una distancia de más de 6 metros, por ejemplo, o hasta 6 metros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pensemos en un cruce de calles, ¿no? Donde hay un movimiento de automóviles con una determinada direccionalidad y donde la persona con visión baja tiene que estar atento para saber o para poder determinar el movimiento de un automóvil, y si no hay un semáforo, saber cuándo poder hacer ese cruce de calles. Tenemos que valorar cómo está la percepción visual a distancia y lo que decíamos, algo muy importante, la tercera dimensión. Y tendríamos que considerar cuáles son las habilidades auditivas, las habilidades hápticas y las habilidades olfativas que presenta el paciente. Una de las situaciones muy importantes que hay que estimular y que hay que trabajar es la habilidad háptica, porque se vuelve sumamente importante este sentir con los pies, ¿no? Desde el cambio de terreno, el poder distinguir si estoy en pavimento, si estoy en tierra, el poder distinguir si estoy pisando adoquín, y esto puede ser probablemente un punto de referencia para saber que ya voy a llegar a un lugar que, al punto donde yo deseo llegar, ¿no? Entonces, la percepción háptica se vuelve sumamente importante el que la podamos valorar y estimular durante este proceso de rehabilitación. Es importante valorar el establecimiento y el mantenimiento de las alineaciones, considerar, por ejemplo, en exteriores qué tanto el paciente entiende lo que es una alineación perpendicular y una alineación paralela, y eso tiene que ver principalmente con las calles y tiene que ver con la orientación, ¿no? Para que la persona pueda llegar al punto que desea. Dentro de los patrones sistemáticos de búsqueda, tenemos que ver, por ejemplo, cuando se le cae un objeto en la calle, cómo utiliza las manos y los brazos para poder localizar ese objeto, considerando si la visión no fue suficiente o considerando la iluminación. Si hay demasiada iluminación, indudablemente, por ejemplo, en los casos de las enfermedades tapetorretinianas, les va a provocar una fotofobia. Y entonces va a haber dificultad para poder localizar el objeto que se le ha caído, ¿no? Cómo maneja esta parte del movimiento de los brazos en cuanto a hacer un perímetro circular, cómo maneja su cuerpo para poder localizar estos objetos, y a partir de su cuerpo y de los movimientos que realice con él, que va a tener mucho que ver con una cuestión de propiocepción y de esquema corporal, cómo logra ubicarse dentro de este contexto para poder ubicar a su vez un objeto. En el caso de los niños, es muy importante poder determinar cuándo inicia este proceso de autosuficiencia en el desplazamiento. Y aquí la pregunta sería, o sea, muchas veces dicen, no, pues cuando el niño comienza a gatear, cuando el niño comienza a caminar. No, la verdad es que este proceso de autosuficiencia en el desplazamiento inicia cuando el bebé comienza con un programa de intervención, temprana, que tiene que llevarse a la par con un programa de estimulación visual, tiene que llevarse de manera simultánea. Y estos programas se trabajan en la primera etapa del desarrollo, y lo más importante es que el niño aprenda a ver, aprenda a utilizar esa visión funcional que tiene. Aquí lo interesante es, no importa cuánto ve, sino cómo utiliza esa visión y que la pueda utilizar de una forma eficiente. Y lo que nosotros vamos a buscar en estos programas de intervención temprana y de estimulación visual, vamos a minimizar en la medida de lo posible todos aquellos desfases en el desarrollo que puedan existir. Entonces, dentro de este programa, nosotros tenemos que estimular la percepción visual, la percepción auditiva, la percepción háptica, la percepción olfativa y la percepción kinestésica. O sea, se vuelve muy importante toda esta parte que tiene que ver cómo nos vamos a apoyar
no solamente con su visión funcional o con su función visual, perdón, sino también con su capacidad de percepción en los otros sentidos. Entonces, es muy importante porque desde ahí vamos a comenzar a buscar la autosuficiencia en el desplazamiento. Tenemos que trabajar, obviamente, estimulando la propiocepción, la imagen corporal, el concepto corporal, el equilibrio, el tono muscular, las destrezas motrices que debe de tener el menor, tanto a nivel grueso como a nivel fino. Comenzamos a trabajar la lateralidad para después poder llegar a la posición al espacio. Y la suma de todo esto nos va a llevar a lo que es la integración del esquema corporal. Dependiendo cómo estemos estimulando, el niño con visión baja va a poder tener un esquema corporal eficiente o deficiente, ¿no? De ahí la importancia de poder trabajar todo esto. Obviamente, pues esto lo vamos trabajando dentro de los primeros 6 años de vida, que se vuelven sumamente importantes, ¿no? Tenemos que hacer que ese niño corra, que ese niño pueda desplazarse de una forma eficiente y segura. Y tiene mucho que ver el cómo estimulemos esas capacidades motoras que puede tener el niño. Pues hasta aquí sería esta pequeña plática. Solamente es una pequeña introducción de todo lo que hay que considerar en los diversos niveles o en las diversas edades, perdón, para poder lograr una autosuficiencia en el desplazamiento. Muchísimas gracias, Raúl. ¿Tienen preguntas? ¿Preguntas? Podemos abrir un poquito de tiempo para preguntas. ¿O todo estuvo muy claro? Ok. Creo que es un tema muy importante. Es un tema con el que generalmente nos topamos, porque uno de los problemas que muy frecuentemente nos expresa el paciente al clínico, al oftalmólogo, al optometrista en muchas ocasiones es la pérdida de esa autosuficiencia. Ahora tiene que depender de otras personas para que lo puedan llevar y traer. En el caso de los adultos. En el caso de los niños, es muy fácil que se incurra en el llevarlo, tomarlo de la mano y llevarlo. Pero yo muchas veces les digo, y cuando tenga 10 años lo va a seguir llevando de la mano y el niño lo va a permitir, o cuando tenga 15 años lo va a seguir llevando de la mano. Entonces, lo que buscamos con todos nuestros programas es justamente esto, la autosuficiencia. Y la autosuficiencia en el desplazamiento nos es crucial. Por eso, el que nos gusta mucho más llamarle de esta forma que simplemente orientación y movilidad. Y si ustedes se dan cuenta, va mucho más allá que el instruir con técnicas de bastón, es fortalecer tono muscular, el utilizar los demás sentidos, el utilizar la visión que se conserva justamente, el integrar todas las estrategias de aumento de contrastes en muchas ocasiones, de APPs, de uso de ayudas ópticas como quizás los filtros, los lentes para lejos, el no uso de bifocal en muchos casos cuando existe un campo visual reducido. En fin, hay una serie de circunstancias que nos hacen que colaboremos este equipo interdisciplinario. Y para ahondar mucho más, hay preguntas, vamos a ver. Hay preguntas, Raúl, si quieres entrar en el chat y verlo. Sí, doctora. ¿Cómo se trabaja en los niños la imagen corporal? Ok, en un niño, cuando estamos, esta parte me gusta porque tenemos que verlo de una forma integradora. Cuando nosotros tenemos al bebé y mostramos un objeto, hacemos que el mismo niño entre en contacto con ese objeto, pero no solamente con sus manos, no solamente ya lo vio y no solamente va a tener contacto con sus manos, sino desde ahí comenzamos a trabajar con su cuerpo. Y utilizamos una frase donde también vamos a trabajar la parte de autoconcepto del yo. Y entonces nosotros le decimos, por ejemplo,
le muestro el objeto, vamos a suponer. Yo tengo este objeto, cualquier estímulo, hago que lo fije, que lo siga, lo pongo en sus manos, indudablemente el niño se lo lleve probablemente a la boca, que se vuelva algo normal, se lo permito que lo conozca, porque además la boca en ese momento es un medio de conocimiento, y después le digo, vamos a suponer, yo soy Alex y estas son mis mejillas. Y entonces comienzo a trabajar con cada una de las partes del cuerpo, ¿no? Y muestro otro objeto y hago lo mismo. Y le digo, yo soy Alex y este es mi hombro. Y toco su hombro. Y comenzamos a trabajar precisamente con esta parte de la imagen corporal, que se vuelve importante porque cuando el niño comienza a conocer su cuerpo, posteriormente y con la adquisición del lenguaje, vamos a poder trabajar en la parte del concepto. ¿Sí? Mis manos, ¿para qué me sirven mis manos? Mis ojos, ¿para qué me sirven? Mi nariz, ¿sí? Pero se va trabajando de una forma, es un proceso, ¿no? Donde vamos a ir requiriendo trabajar toda esta parte de la estimulación temprana. No salgo aquí. No sé, ¿sí quedó clara esta duda? Sí, yo creo que sí quedó claro. También comentan que en la ciudad donde vivo, Silvina López, falta la profesión de estimuladora visual, pero vamos preparándonos. No sabemos en qué ciudad vives, pero qué bueno que se estén preparando. Bastante interesante, de mucha ayuda, ya que desconocemos muchas veces cómo ayudar a personas para poderse desplazar, comenta Jonathan López. Blanca dice, tengo baja visión, ¿dónde me dan información para mi rehabilitación? ¿En dónde vives, Blanca? ¿En dónde estás? Bueno, ahorita nos contestarás. Se menciona sobre las dimensiones auditiva, olfativa y la otra, ¿cuál era? La kinestésica. Okay. Y la áptica. Yareli dice que si has tenido oportunidad de trabajar con personas sordociegas y que disculpa si se sale del tema, ¿no? No, está muy bien. De hecho, es bastante interesante. Me ha tocado atender casos con síndrome de Usher. Y obviamente ahí estamos trabajando con personas con visión baja, con problemas de hipoacusia. Y es bastante interesante lo que hay que hacer ahí, por todo lo que implica. Y obviamente, por ejemplo, una de las situaciones que nos enfrentamos es la pérdida de equilibrio, tanto por la parte auditiva como por la parte visual. Y entonces el establecer, por ejemplo, los medios de comunicación también se vuelve otro factor durante este proceso de rehabilitación. Trabajar el proceso de autosuficiencia en el desplazamiento en personas con síndrome de Usher es bastante interesante y es un trabajo donde hay que revisar bastantes cosas, ¿no? Pero que sí lo llegan a tener, porque los casos que me ha tocado atender han sido personas que se han logrado esa autosuficiencia en el desplazamiento. De hecho, la capacitación para trabajar con el síndrome de Usher es todo un curso en específico, ¿no? Por todo lo que hay que considerar y todo lo que hay que hacer. Donde sí entra un factor muy importante que algunas personas lo manejan, el uso del LSM, ¿no? La lengua de señas mexicana. ¿Puedes platicar el caso de la chica con el síndrome de Usher que a sus 30 y algo años nunca había caminado sola? Sí, claro, doctora. Fue un caso bastante interesante. Siempre había dependido de la mamá, una persona escolarizada, pero que siempre dependió de la mamá. Tenía 36 años y seguía dependiendo de la mamá. La mamá ya era una persona bastante grande, mayor, aproximadamente de unos 60, 65 años. Y la señora, esta chica ya trabajaba. Había estudiado biblioteconomía. Pero la mamá iba por ella al trabajo, o el papá, y la llevaban a todos lados. Fue muy curioso porque cuando comenzamos a trabajar con ella había un temor no de la chica para desplazarse, sí de los padres, ¿no? Como que no querían que anduviera sola porque creían que no lo podía lograr. Y curioso porque a un principio ella pudo haber mostrado algún tipo de temor, pero logró desplazarse sola. Y no solamente logró el desplazamiento, sino
comenzó a participar en carreras de 5 kilómetros dentro de la comunidad con sordoceguera. Entonces, fue un caso bastante significativo. La chica se molestaba una vez que ella comenzó a trabajar esta parte de autosuficiencia en el desplazamiento. La chica se molestaba que los papás la quisieran ayudar, ¿no? Porque además los papás habían hecho una dependencia tal o una codependencia que querían seguir pegados a ella, ¿no? Y ella le decía, no, ya déjame. Y a donde ella quisiera ir, los papás querían seguir pegados con ella. Y ella decía, yo ya puedo ir sola, ¿no? Entonces, pero sí se volvió una situación compleja. Algo importante a considerar es, hay usuarios con visión baja que en ocasiones requerirán del uso del bastón y otras veces no. Y esa es otra parte importante entender, y socialmente hay todo un impacto, ¿no? Y ahora más con las redes sociales, porque si nosotros vemos a una persona con un bastón, aunque sea blanco, rojo, blanco, que es las personas que es el bastón utilizado indicado para las personas con sordoceguera. Si lo vemos que en un momento determinado lo saca y de pronto en otro día la veo caminando sin el bastón, la gente no lo entiende. Dice, mira, se está haciendo. El otro día yo la vi con un bastón. Entonces, esta parte de estar ubicando a las personas con un bastón que son ciegos y no entender que tienen visión baja o no saber, pues sí se vuelve todo un problema, ¿no? Otra situación que me encantaría comentar rápidamente es, me ha tocado ver durante estos procesos de rehabilitación, por ejemplo, en los casos de personas que presentan enfermedades de la retina, llámese retinosis pigmentosa o distrofias cono-bastón o bastón-cono, en fin, todas aquellas enfermedades tapetorretinianas que pueden tener una disminución, algo que se conoce como ictalopia, puede ser una disminución de la visión por las noches. Lo que hacen durante su proceso de entrenamiento es taparles los ojos, se los cubren como si fuera una persona con ceguera. Y ese es un grave error. Esta persona, aunque tenga una disminución significativa de la visión por la noche, sí percibe luz. Y esa percepción le sirve para darse cuenta desde cruzar una calle, ver los semáforos, ver la cantidad de automóviles, por ejemplo, que hay en una calle, o ubicar un negocio, o ubicar su casa. Entonces, cuando le tapan los ojos, pues es un error que ya se cometió. O me ha tocado ver también otros casos cuando de pronto dicen, es que tiene un mal pronóstico y esta persona va a perder la visión. Y le tapan los ojos. O sea, la persona ni siquiera conoce en qué tiempo va a perder la visión. Ok, sí, sabemos que hay patologías que son de mal pronóstico, pero en realidad nunca me ha tocado escuchar que un oftalmólogo le diga, en tanto tiempo usted va a perder la visión. Porque eso depende de muchos factores. Sin embargo, me ha tocado ver a terapeutas o a docentes de educación especial que dicen, ok, como tiene un mal pronóstico, va a perder la visión, van y le tapan los ojos. Error. Ya no le permitieron utilizar esa visión funcional que tiene. Entonces, aquí lo importante a destacar es que el proceso de autosuficiencia en el desplazamiento de una persona con visión baja es completamente diferente al de una persona con ceguera. Sí, totalmente de acuerdo. Y en general es recordar que trabajamos con el aquí y el ahora, ¿verdad? Claro. La visión que ahorita tiene hay que aprovecharla. Si quiere aprender el sistema braille como aprende chino, a todo dar, y ahí lo tiene en su bagaje de información para utilizarlo cuando se necesite. Pero no el sacrificar la visión y estar utilizando una rehabilitación de ciego cuando hay una visión que se conserva. En general, trabajamos el aquí y el ahora, y claro que si en algunos momentos le es más útil, no hablando en autosuficiencia en el desplazamiento, sino en recuperación de información y todo esto, si en algunos momentos es muy cansado el estar recuperando información de una manera escrita, puede acceder a la audición, está perfecto, pero el material escrito, cuando necesite utilizarlo, también puede hacerse. Nos interesa que se utilice la visión que se conserva lo más posible y con propósitos funcionales siempre. Bueno. Doctora, un último comentario. Sí, de acuerdo. ¿Hacen referencia a la sobreprotección?
esta parte también se vuelve muy importante. Tuve el caso de un paciente que ingresó al programa de autosuficiencia en el desplazamiento, pero lo concluyó, logró potenciar sus capacidades, habilidades y destrezas. Sin embargo, tardó 2 años en poder salir solo. ¿Qué fue lo que sucedió? Nuevamente los padres lo querían sobreproteger. Y estoy hablando de un chico en aquel entonces recibió la instrucción a los 14 años y hasta los 16, 17 años le permitieron salir. Ahora pues ya anda solo por todos lados. Pero en esta parte de la sobreprotección, a veces no sueltan a la persona. Y hacemos énfasis nuevamente en la importancia de la intervención del área de psicólogo. Y para toda la familia, ¿no? Claro. Hay otras preguntas más. Para pacientes que tienen alteración con el ciclo circadiano, ¿qué se recomienda utilizar? ¿Y qué tanto afecta el uso del dispositivo en niños menores de 7 años? ¿Niños menores de 7 años con visión baja o normovisuales? Yo creo que de todos modos, en ambos casos, sí es muy importante el uso fraccionado y medido de estos dispositivos. Quizás visualmente no afectara tanto, más que un cansancio, pero neurológicamente y en el ciclo, justo en el ciclo circadiano sí puede afectar. Entonces se recomienda el uso con moderación. Sí afecta en los niños y hay una alteración precisamente en el ritmo circadiano por el efecto que propicia la luz azul. El cerebro interpreta la luz azul, todos los dispositivos de hoy en día emiten una luz azul y esto el cerebro lo interpreta como si fuera de día. Entonces a un niño, cuando tú le das un dispositivo por la noche, le estás indicando a su cerebro que todavía es de día y obviamente va a venir una alteración en el ritmo circadiano. Entonces, sí es importante, como refería la doctora, no abusar de estos dispositivos, ¿no? En cuanto a tiempo y mucho menos en las noches. Este curso de autosuficiencia en el desplazamiento en personas con visión baja nos va a permitir conocer las claves para lograr un proceso efectivo según las diferentes patologías, edades y otras condiciones. Será dado por el terapeuta Raúl Ramírez Alba y algunos otros invitados que tenga el miércoles 7, 14, 21 y 28 de julio y el 4 de agosto. Generalmente nos circunscribimos al mes, pero debido a la importancia de este tema y realmente la falta de información que existe en muchos de nuestros campos, hemos decidido ampliarlo a 5 sesiones de 2 horas cada una, de las 7 a las 9 de la noche, hora de México, y lo cual nos da un curso de 10 horas, que es pues bastante ambicioso, pero nos parece que será también muy completo. La cuota de recuperación es de 2,000 pesos mexicanos o $100 y toda la convocatoria y todos los trámites son a través del correo contacto@aber.org.mx. En Aber nos damos a la tarea de tocar algunos temas con mayor profundidad y este puede ser para las personas que están en formación o para las personas que ya hemos trabajado algún tiempo con la visión baja, pero siempre estamos aprendiendo y especialmente cuando este aprendizaje es interdisciplinario. Entonces, pues esta noche les damos las gracias por su asistencia, por su tiempo. Muchísimas gracias, Raúl, por tu aportación. Les agradecemos mucho y muy buenas noches para todos. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por su participación. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, feliz noche. Muchas Buenas gracias. noches. Hasta luego. Muchas Gracias, gracias. Luisa.